Mi infancia estuvo moldeada por las dificultades, pero nunca por la desesperación. Crecí en un barrio sencillo, donde el sonido de las máquinas de coser de mi madre se mezclaba con las conversaciones de mi padre sobre obras y cemento. La vida nos enseñó que nada era gratuito, y yo llevaba esa lección conmigo mientras soñaba con alcanzar algo más grande. Soñar era fácil, lo difícil era convencerme de que era posible. A los 19 años, comencé a trabajar como limpiadora en una empresa que parecía inalcanzable para alguien que había crecido como yo. Era el típico edificio de vidrio, lleno de gente apresurada, vestida con ropa elegante y cargando maletines, de cuero. Dentro, yo era invisible. Sabía cuál era mi lugar, o al menos eso era lo que la mayoría se encargaba de recordarme. Entre todas las personas que cruzaban mi camino, Camila Andrade destacaba. No necesitaba decir nada para hacerme sentir inferior. Bastaba con esa mirada que parecía provenir de un pedestal. Cuando hablaba, sus comentarios estaban cargados de ironía. «Larisa, ¿por qué siempre tienes esa cara? ¿No te gusta lo... ¿Qué haces?», me preguntó una vez mientras limpiaba el pasillo. Mi corazón ardía, pero mi boca sonreía, porque sabía que responder no cambiaría nada. No en ese momento. Después del turno, mientras las luces de la empresa se apagaban, me quedaba un poco más. Limpiaba las mesas, sí, pero aprovechaba cada pausa para abrir mi viejo cuaderno y anotar ideas. Mi plan era claro: crear algo que realmente importara. La tecnología sostenible parecía un sueño inalcanzable para alguien con mi realidad, pero estaba dispuesta a construir un camino, aunque fuera ladrillo a ladrillo. El tiempo pasó, y las noches de anotaciones comenzaron a transformarse en algo más concreto. Ahorré cada centavo que pude, dejando de lado deseos básicos como ropa nueva o una cena especial. No podía darme el lujo de rendirme. Aquello era mi única oportunidad de salir de donde estaba, de demostrar que mi valor no se limitaba al uniforme que usaba durante el día. Sin embargo, las miradas de desprecio y los murmullos en los pasillos no desaparecieron. Camila, especialmente, parecía tener un radar para detectar mis debilidades. Siempre sabía cuándo estaba más cansada, más vulnerable, y aprovechaba esos momentos para lanzar comentarios venenosos. Cada palabra suya era un recordatorio de dónde estaba, pero también un recordatorio silencioso de a dónde quería llegar. Por más difícil que fuera, me aferraba a la idea de que mi esfuerzo tendría recompensa. Cada fregona, cada mirada de juicio, todo eso algún día tendría sentido. Y fue en ese ritmo que me di cuenta de que mi presente no era el final del camino, sino el comienzo de algo más grande. Solo necesitaba una oportunidad. Y cuando apareció, estaba lista. Los meses siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Cada noche sin dormir me acercaba más a mi objetivo, pero también me hacía cuestionar si todo el esfuerzo valía la pena. Lo que me mantenía firme era la visión de algo más grande, crear algo que no solo cambiara mi vida, sino que también marcara la diferencia en el mundo. Y, finalmente, llegó el momento. Después de innumerables intentos frustrados y puertas cerradas, conseguí un inversor que creyó en mi idea. No era una fortuna, pero era suficiente para sacar mi startup del papel. Ese día entregué mi carta de renuncia con una mezcla de alivio y miedo. Dejé el edificio que conocía como un lugar de humillación, pero sin olvidar todo lo que viví allí. Cada mirada de desprecio, cada palabra de Camila, cada duda que sembraron en mí, todo eso ahora era combustible para mi viaje. Mi empresa comenzó pequeña, con un equipo formado por personas tan determinadas como yo. Nuestro enfoque era claro: crear soluciones tecnológicas sostenibles para empresas que buscaban reducir su impacto ambiental. Las dificultades eran muchas, pero ya estaba acostumbrada a luchar. Cada contrato cerrado, por pequeño que fuera, era una victoria. Y cuando los primeros grandes clientes aparecieron, me di cuenta de que estaba en el camino correcto. El crecimiento fue rápido. La empresa que un día parecía solo un sueño distante, ahora tenía su nombre circulando en reuniones y eventos. Pero, por más que el éxito comenzara a llegar,
Mi pasado aún me seguía. No por vergüenza, sino porque sabía que era lo que me mantenía con los pies en la tierra. Fue en ese periodo de ascenso cuando sucedió lo inesperado. Una tarde común de trabajo fue interrumpida por una invitación, la boda de Camila Andrade. No era exactamente una invitación personal. Ella era hermana de Rafael, mi novio, y él insistía en que debía asistir. Dudé. No era un secreto para Sai, mí que Camila nunca me había querido, y la idea de enfrentarla en un evento tan grandioso me inquietaba. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí decía que tenía que ir. No para confrontarla, sino para demostrarme a mí misma que su poder sobre mí había terminado. Ya no era la limpiadora que ella miraba con desprecio. Ahora era dueña de mi propio destino y estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Rafael me miró, como si supiera la tormenta de pensamientos que pasaban por mi cabeza. «No tienes que ir si no quieres, Larisa», dijo, con sinceridad en su voz que casi me hizo retroceder. Pero, en lugar de eso, respiré hondo y sonreí. «Voy a ir», respondí, porque en ese momento sabía que ya no estaba huyendo de mi pasado. Lo estaba enfrentando. El salón de fiestas era imponente, con candelabros de cristal que brillaban, como estrellas y arreglos de flores que exhalaban un perfume suave y casi opresivo. Estaba allí, rodeada de personas que apenas me conocían, pero cuyos ojos estaban llenos de curiosidad y tal vez de juicio. Cada detalle de esa boda gritaba ostentación, una demostración de poder que, en lugar de encantar, parecía querer aplastar a cualquiera que no estuviera a la altura. Desde el momento en que entré con Rafael, sentí los ojos de Camila sobre mí. Estaba impecable en su vestido de novia, con una amplia sonrisa mientras saludaba a los invitados. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se transformó en algo diferente, algo más frío, casi desafiante. Sabía que esa noche no sería fácil, y, aún así, mantuve la cabeza en alto. No estaba allí para agradarla. La ceremonia fue bellísima, cargada de emoción y teatralidad. Sin embargo, fue durante la recepción cuando todo empezó a cambiar. Sentada en una de las mesas junto a Rafael, intenté integrarme y participar en las conversaciones, pero sentía que las palabras flotaban a mi alrededor como burbujas, sin realmente incluirme. Camila iba de grupo en grupo, siempre con comentarios que provocaban risas discretas. No necesitaba estar cerca para saber que, en algún momento, mi nombre saldría a relucir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El momento del ramo debía ser relajado. Llamaron a las mujeres solteras a la pista de baile y Rafael insistió, bromeando que era mi oportunidad. A regañadientes me uní, más para no llamar la atención por mi ausencia que por el deseo de participar. Cuando el ramo voló por los aires, casi como si estuviera guiado por el destino, cayó directamente en mis manos. La sorpresa me hizo reír, pero la risa no duró. Antes de que pudiera salir de la pista, escuché el sonido del micrófono ajustándose. La voz de Camila cortó la música y el murmullo de los invitados. «Bueno, parece que la limpiadora cree que mi hermano querrá casarse con ella». Su risa fue como una bofetada, resonando en el salón. Un incómodo silencio se extendió, y sentí todas las miradas sobre mí. Algunos rieron con ella, otros se sintieron incómodos, pero todos esperaban mi reacción. Por un instante, me quedé paralizada, recordando todas las veces que Camila me había humillado, todos los momentos en los que había tragado mis palabras y bajado la cabeza. Pero esta vez no. Miré a Rafael, cuya indignación era evidente, pero antes de que pudiera hacer algo, decidí actuar. Respiré hondo, sosteniendo el ramo con firmeza, y caminé hacia el micrófono. Cada paso parecía más largo que el anterior, pero sabía que no podía titubear. Cuando finalmente alcancé a Camila, su sonrisa vaciló, aunque su arrogancia aún brillaba en sus ojos. Tomé el micrófono de sus manos con calma y me giré hacia los presentes. Es interesante oír eso, especialmente viniendo de alguien que pronto estará pidiéndome trabajo.
Mi voz era firme, sin titubeos, pero cargada de una ironía que cortó el aire como una navaja. El salón quedó en absoluto silencio, y sentí el impacto de mis palabras. Camila intentó mantener la compostura, pero el color desapareció de su rostro. Los invitados me miraban, algunos sorprendidos, otros claramente satisfechos con el giro de los acontecimientos. Le devolví el micrófono y volví a mi mesa, con el corazón acelerado pero con una sensación de triunfo que nunca había experimentado antes. Rafael me tomó del brazo cuando me senté. ¿Estás bien? Su preocupación era evidente, pero había orgullo en sus ojos. Asentí, tratando de mantenerme serena. Sabía que esto no terminaría allí. Camila no era del tipo que aceptaba ser desafiada y tenía que estar preparada para lo que vendría después. El silencio en el salón parecía eterno, como si el mundo se hubiera detenido en el instante en que devolví el micrófono a Camila. Todos los ojos seguían fijos en mí, y sabía que el impacto de mis palabras apenas comenzaba a asimilarse. La sonrisa confiada que ella ostentaba momentos antes había desaparecido, reemplazada por una expresión que mezclaba sorpresa y furia contenida. Era la primera vez que la veía sin palabras, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Regresé a mi mesa con pasos firmes, aunque por dentro mi corazón corría una maratón. Rafael me observaba con una mezcla de preocupación y algo que parecía admiración. Tomó mi mano bajo la mesa, como si quisiera darme apoyo, pero sabía que debía mantener la calma. Camila no era de las que dejaban pasar algo así sin respuesta. La música se reanudó poco después, pero el ambiente de la fiesta había cambiado. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron más bajas, llenas de murmullos que sabía que giraban en torno a mí y a lo que acababa de suceder. Camila, sin embargo, parecía congelada en su lugar, sosteniendo el micrófono como si todavía intentara procesar mis palabras. Poco a poco, se retiró de la pista, acercándose a un grupo de invitados que intentaban disimular su curiosidad. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo Rafael en voz baja, como si temiera que cualquier palabra demasiado alta reavivara el incendio que acababa de causar. «Pero necesito saber, ¿era verdad lo que dijiste?» Lo miré por un instante, evaluando si debía responder allí, en esa mesa, bajo las miradas atentas de tantas personas. Finalmente, decidí ser honesta. Sí, mi empresa está negociando la adquisición de la corporación donde ella trabaja. Es algo reciente, pero ya está bastante avanzado. Él parpadeó varias veces, asimilando la información antes de soltar una risa baja. «Larisa, eres increíble. No tienen idea de con quién están tratando». Camila, sin embargo, no tardó en reaccionar. No directamente, sino de forma calculada. Volvió a la pista, ahora sin micrófono, pero su mirada afilada me encontró rápidamente. Sentí cómo la tensión en el salón aumentaba mientras ella susurraba algo a su grupo de amigos, que inmediatamente comenzó a lanzar miradas en mi dirección. Sabía que esto era solo el comienzo de lo que ella planeaba. Decidí que no valía la pena quedarme mucho más tiempo. La fiesta ya estaba arruinada para mí, y no había motivo para prolongar el malestar. Rafael notó mi intención, y sin dudarlo, sugirió que nos fuéramos. Mientras caminábamos hacia la salida, sentía los ojos de Camila clavados en mi espalda, una promesa silenciosa de que ese enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. Afuera, respiré hondo, sintiendo cómo el aire fresco aliviaba parte de la tensión que llevaba encima. «Va a intentar algo», murmuré para Rafael, más para mí misma que para él. «No va a dejar esto así». Él se detuvo, girándose para mirarme. «Que lo intente. Yo estoy a tu lado, y ya demostraste que puedes manejar lo que venga». La confianza en su voz me dio fuerzas, pero al mismo tiempo una sensación incómoda, de alerta, no me dejaba tranquila. Sabía que estaba lidiando con alguien que haría lo que fuera por vengarse, y, en el fondo, algo me decía que su próximo movimiento sería aún más calculado y peligroso. Cuando Rafael y yo volvimos a casa, esa noche, aún había una tensión en el aire,
como si el peso de lo sucedido en la boda de Camila no se hubiera disipado por completo. Él parecía más callado de lo normal, y sabía que estaba procesando todo lo que había pasado. Por más que Rafael siempre hubiera defendido nuestra relación, enfrentar juntos la humillación pública orquestada por su propia hermana era algo nuevo, y no era algo que pudiera olvidarse fácilmente. Mientras él se duchaba, me senté en el sofá, tratando de organizar mis pensamientos. La noche había sido una mezcla de triunfo y desgaste emocional. Sabía que mi respuesta había sido un golpe certero, pero también sabía que Camila no era del tipo que se encogía ante una derrota. Era calculadora, arrogante y, sobre todo, incapaz de admitir que alguien pudiera estar a su altura o por encima de ella. Mi preocupación no era lo que pudiera decir. Las palabras ya no me afectaban como antes. Era lo que pudiera hacer. Camila tenía los recursos, los contactos y la falta de escrúpulos necesarios para convertir su rabia en acción. Necesitaba estar preparada para cualquier cosa. A la mañana siguiente, desperté con Rafael preparando café. Me miró, aún serio, pero con una sonrisa contenida en los labios. Sé que esto no es fácil para ti, pero ayer estuviste increíble. Ella no se lo esperaba. Asentí, tomando la taza que me ofreció. Lo sé, pero tengo la sensación de que no lo va a dejar así. Camila es vengativa, Rafael, y yo simplemente no confío en ella. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. Voy a hablar con ella. Esto llegó demasiado lejos y necesita entender que tú eres importante para mí. Rafael cumplió su promesa. Más tarde ese día salió para encontrarse con Camila, decidido a poner fin a la situación. Mientras tanto, yo me concentré en el trabajo. Mi equipo avanzaba en las negociaciones con la empresa donde trabajaba Camila, y cada detalle tenía que ser perfecto. No era solo una cuestión de negocios, era algo personal. Cuando Rafael regresó, su rostro estaba cargado de frustración. Se dejó caer en el sofá, visiblemente molesto. Lo intenté, Larisa. Traté de hacerle entender cuánto se equivocó con lo que hizo, pero simplemente no escucha. Dijo que no mereces estar conmigo, que solo estás tratando de aprovecharte. Mi mandíbula se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Camila eran previsibles, pero no dejaban de ser dolorosas. Te dije que no iba a retroceder, murmuré, sintiendo cómo la ira hervía dentro de mí. Rafael tomó mi mano, apretándola con firmeza. Está equivocada, y lo sé. No voy a dejar que interfiera entre nosotros, Larisa. Tú eres mi elección, mi prioridad. A pesar de su apoyo, algo en mi interior sabía que aquello era solo el comienzo. Camila no se rendiría tan fácilmente y necesitaba estar preparada. Ya no se trataba solo de una vieja rivalidad. Se trataba de mantenerme firme frente a una batalla que prometía ser larga y desafiante. Y en el fondo, había algo casi reconfortante en la certeza de que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Camila podía intentar derribarme, pero yo ya había superado lo peor. Nada de lo que hiciera podría quebrarme. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. El proceso de adquisición de la empresa donde trabajaba Camila estaba casi finalizado, y sabía que pronto enfrentaría un momento crucial. No era solo un tema de negocios, era una oportunidad para demostrarme a mí misma y a ella que mi lugar allí lo había ganado con esfuerzo, no con suerte. La mañana en que la adquisición se hizo oficial, mi corazón era un torbellino. Era una mezcla de alivio, satisfacción y algo que no podía nombrar. Fui recibida en la sede con miradas curiosas y, para mi sorpresa, incluso respetuosas. Esos mismos pasillos que un día me vieron como una simple limpiadora, ahora me veían como la nueva propietaria. Camila, sin embargo, parecía un fantasma de lo que solía ser. Cuando entré en la sala de reuniones, ya estaba allí, sentada, mirando su teléfono como si pudiera ignorar lo que estaba a punto de suceder. Su postura era rígida, pero sus ojos traicionaban una mezcla de nerviosismo y orgullo herido. «Buenos días, Camila», comencé, mi voz firme, pero sin un rastro de sarcasmo.
Ya no lo necesitaba. El peso de mi presencia era suficiente. Ella levantó los ojos lentamente, tratando de recuperar la compostura. «Así que esto es todo. Lo lograste», dijo, con una voz cargada de una ironía que parecía más un intento de enmascarar su propia vulnerabilidad que de atacarme. «Sí, lo logré. Pero esto no se trata de mí. Se trata de cómo avanzaremos a partir de ahora», respondí, manteniendo un tono profesional. «Pedí esta reunión porque creo que todos merecen una oportunidad para cambiar. Y Camila, tú tienes una decisión que tomar». Los minutos que siguieron fueron de los más tensos. Expliqué que, a pesar de nuestro historial, no tenía intención de despedirla ni humillarla. Mi propuesta era sencilla. Podía continuar en la empresa, pero tendría que demostrar a mí y al equipo que estaba dispuesta a dejar de lado la arrogancia y trabajar de forma constructiva. Era una oportunidad para comenzar de nuevo. Camila guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la mesa como si las palabras que había escuchado pesaran más de lo que estaba preparada para soportar. Por un momento, pensé que rechazaría la oferta, que su orgullo se impondría. Pero entonces, respiró hondo y, sin mirarme, dijo: «No necesito que me tengas caridad, pero voy a demostrar que puedo ser diferente». Había algo en su voz que parecía sincero, aunque sabía que solo el tiempo diría si sus palabras eran genuinas. Aún así, sentí que había plantado una semilla, una oportunidad para que ella cambiara, si así lo quería. Al salir de esa sala, me di cuenta de que algo en mí también había cambiado. No se trataba de vencer a Camila, se trataba de superar mi propio pasado, mis propias limitaciones. Y, de alguna manera, ofrecerle esa oportunidad era mi forma de cerrar un ciclo. Mientras recorría los pasillos, las miradas ahora eran diferentes. Ya no era invisible, pero tampoco era solo la jefa. Era alguien que había conseguido todo, con esfuerzo, y que ahora usaba su posición para marcar la diferencia. Eso era lo que realmente importaba. De camino a mi oficina, encontré a Rafael esperándome en el vestíbulo. Su sonrisa tranquila y orgullosa era todo lo que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. «¿Y ahora?», preguntó, tomando mi mano. «Ahora seguimos adelante», respondí, porque, aunque ese capítulo estaba llegando a su fin, sabía que mi historia estaba lejos de terminar. Mi vida tomó un rumbo que, años atrás, jamás habría imaginado. Mi empresa no era solo un éxito financiero, se había convertido en un símbolo de perseverancia, resiliencia y transformación. Con cada contrato firmado, cada nueva idea concretada, sentía que estaba contribuyendo a algo más grande, algo que iba más allá de mí. Mi nombre comenzó a aparecer en revistas de negocios y llegaron invitaciones para dar conferencias. Cada vez que subía al escenario para compartir mi historia, veía rostros que reflejaban admiración, curiosidad y, en algunos casos, esperanza. Contar mi trayectoria de superación no solo era terapéutico, era mi forma de mostrar que, con esfuerzo y determinación, era posible transformar cualquier realidad. Rafael estuvo a mi lado en cada paso de este viaje. Nuestra relación no fue perfecta. Enfrentamos desafíos, discusiones y momentos de duda, pero juntos aprendimos a crecer. Él siempre me recordó que mi valor no dependía de la aprobación de los demás, y a cambio lo apoyé en sus propios sueños, alentándolo a abrir su propia empresa de arquitectura. Ahora éramos socios, no solo en la vida, sino también en el deseo de construir algo significativo. En cuanto a Camila, su transformación fue más lenta, pero no menos importante. Al principio, trabajar bajo mi liderazgo parecía un castigo para ella. Vi su incomodidad en reuniones y su esfuerzo por evitar cualquier contacto personal. Pero poco a poco, algo cambió. Comenzó a escuchar más, a contribuir de forma constructiva. Y, aunque aún mantenía su postura orgullosa, había momentos en los que percibía destellos de humildad. Una de esas transformaciones se hizo evidente durante una reunión de equipo. Camila presentó una idea que era audaz, pero brillante. Al final,
me miró con una expresión que no reconocí. Respeto. No éramos amigas, y tal vez nunca lo seríamos, pero había una tregua silenciosa, un reconocimiento mutuo de que ambas habíamos cambiado. Mi familia, que siempre estuvo conmigo, también vio los frutos de mi trabajo. Mis padres, que sacrificaron tanto para darme una base sólida, finalmente pudieron descansar. Mi madre cerró su máquina de coser por última vez y, en lugar de preocuparse por las cuentas, comenzó a viajar con mi padre, redescubriendo un mundo que antes les parecía tan distante. Hubo, por supuesto, momentos de reflexión, especialmente sobre quién me había convertido. El pasado no desapareció, se convirtió en un cimiento. Cada comentario cruel, cada mirada de desprecio, cada duda que flotó sobre mí fue transformada en fuerza. Miraba lo que había logrado y sabía que nada de eso habría sido posible sin los dolores que enfrenté. Una noche, mientras revisaba contratos en casa, recibí un mensaje inesperado de Camila. Era breve, pero tenía más peso que cualquier discurso. Gracias por la oportunidad. Estoy aprendiendo más de lo que imaginé. No respondí de inmediato, pero me quedé mirando esas palabras, sintiendo que, de alguna manera, habíamos cerrado un ciclo. Mi viaje no se trataba solo del éxito profesional. Se trataba de convertirme en la mujer que siempre supe que podía ser. Lo que aprendí es que la verdadera victoria no está en derrotar a otros, sino en superarnos a nosotros mismos. El perdón, incluso cuando no es solicitado, es una forma de libertad, y el respeto, tanto por nosotros como por los demás, es el mayor legado que podemos dejar. Cerré mi portátil y salí al balcón, donde Rafael me esperaba con una copa de vino. Sonrió, y mientras el viento movía las cortinas detrás de nosotros, sentí una paz que nunca antes había experimentado. La vida no era perfecta, pero era mía, y estaba lista para el próximo capítulo, el próximo desafío. Porque, al final, lo que importa no es solo el destino, sino la fuerza que encontramos a lo largo del camino.